vamos a poner en práctica la programación orientada a objetos con algunos términos sencillos como son clases, atributos y métodos. Realizando este pequeño ejercicio, algo práctico, una pequeña calculadora que me permita realizar operaciones entre dos números asignados y me devuelva un resultado. Aunque TypeScript está pensado para proyectos bastante grandes, extensos, vamos a aplicarlo a este pequeño ejercicio que, como algunos saben o pensarán, sí se puede realizar utilizando solamente JavaScript con una programación secuencial o por procedimientos, pero en este caso vamos a utilizar la programación orientada a objetos. Entonces tenemos una pequeña clase, sería este objeto, un objeto llamado calculadora. Entonces, la clase podría llamarla calculadora, puede ser cualquier nombre. En este caso tengo una clase llamada calculadora. Esa clase va a tener o va a pedir estos dos números para poder ser procesados. Entonces estos dos elementos, únicos elementos que va a tener, o las únicas propiedades que va a tener la calculadora, se van a conocer como atributos. ¿Cuáles son los atributos que va a tener esta pequeña calculadora? Serían un número 1 y un número 2. Serían dos. Necesita dos atributos, serían número 1 y número 2, más nada. Serían las únicas propiedades que va a tener. Ahora, a partir de estos dos atributos se van a realizar algunas acciones, como son sumarlos, restarlos, multiplicarlos o dividirlos. Y solamente voy a utilizar esta caja para mostrar el resultado. Quiere decir que la acción o cada una de las acciones que va a realizar estas operaciones, lo que va a hacer es tomar estos dos atributos, realizar una operación, ya sea suma, resta, multiplicación y división, y arrojar el resultado aquí dentro de esta caja. Esa es una acción. Y cada uno de los botones va a realizar una acción diferente. Aquí a las acciones dentro de una clase se le conoce como métodos. Entonces necesitamos 4 métodos, los cuales son la suma, la resta de esos dos números o esos dos atributos, la multiplicación y la división. Y aquí puedo mencionar una de las ventajas de utilizar la programación orientada a objetos, y es que en algún caso quiero crear varias calculadoras, no tengo que repetir todo este proceso. Yo puedo crear diferentes instancias, en este caso serían diferentes objetos o diferentes calculadoras, quizás cambiándole la interfaz gráfica, el nombre, pero llamando o utilizando todo esto que se va a crear acá en la clase. Reutilizar todo este código para crear varias calculadoras y también utilizarla para guardar varias operaciones, como tener un historial de operaciones realizadas. Vamos entonces a iniciar con la programación. Abrimos el programa. Voy a utilizar Visual Studio Code como siempre, o voy a abrir una carpeta para este archivo. Creo una carpeta llamada calculadora para que se guarden todos los archivos necesarios allí y la selecciono. Esto es muy importante, aunque no lo crean, para aquellos que están iniciando. Ya tengo un archivo, una carpeta, mi sitio para crear toda la aplicación. Voy a crear el nuevo archivo. Vamos a llamarlo operaciones.ts. Para ser mucho más ordenados, entonces vamos a crear un archivo donde se van a realizar todas las operaciones, luego un archivo que solamente va a contener toda la parte de interfaz gráfica y el otro que va a ser el enlace entre la interfaz y las operaciones, para no tener en un solo archivo un reguero de códigos allí. Vamos a crear solamente la clase en este archivo, la clase, los atributos y los métodos. Para crear una clase se utiliza la palabra reservada class, seguido del nombre que se le quiere dar a esa clase. En mi caso se va a llamar calculadora. Se recomienda que el nombre de una clase o el nombre de un objeto empiecen con letra mayúscula para diferenciarlo de las variables. Entonces ya he creado mi clase. Finaliza abriendo llaves y cerrando llaves. ¿Listo? Ahí está.
Lo primero que debe tener una clase son los atributos, y nosotros ya mencionamos qué atributos necesitamos para este ejercicio. Entonces vamos a crear los atributos. Para crear atributos solamente se le da el nombre del atributo y el tipo del atributo. ¿Qué tipo va a ser o de qué tipo va a ser este atributo? Va a ser de tipo número. Y le pongo punto y coma para finalizar. Vamos a ponerle aquí número 1. Y el segundo atributo, que va a ser número 2. Aquí se ha mencionado los dos atributos que va a tener esta calculadora y todas las calculadoras que se creen a partir de este modelo. Ahora, muy importante entender que en una clase con solamente crear los atributos no es suficiente. Siempre, pero siempre, para que esos atributos puedan ser leídos o puedan ser llamados, se necesitan inicializar solamente en las clases. Entonces, para inicializar y se puedan reutilizar o utilizar todos los atributos, se utiliza un constructor, un método importante, más importante, llamado constructor, y es quien va a inicializar o a decir: aquí tengo estos atributos, por favor utilícenlos. ¿Listo? Los pongo a disposición. Para poner a disposición estos dos atributos, los inicializo acá. ¿Cómo los inicializo? Con la palabra reservada this, siempre para poder asignarlos o utilizarlos. Le pongo un punto y miren que me está diciendo cuál de estos dos elementos quieres utilizar. Los dos. Vamos a inicializarlo. Y para inicializarlo vamos a ponerlo que inicien en 0. No tienen nada. ¿Listo? Punto y coma. Y así también inicializo el otro, que se inicie, para que puedan ser leídos. Recuerden, si yo no lo hago, cuando quiera utilizarlos por fuera, no los va a encontrar. Va a decir si existen, pero no se han iniciado. El constructor o todo lo que esté dentro del constructor se va a ejecutar y se va a mostrar y se va a poder utilizar automáticamente sin ser llamado. Sería el método más importante, el cual no mencioné acá. Los otros métodos que necesitamos son los que van a realizar la suma, la resta, la multiplicación y división. Para crear un método se utiliza el nombre del método, el que ustedes le quieran dar. No es necesario utilizar la palabra function, no, ya que dentro de una clase bastaría con darle el nombre que va a tener ese método o esa acción y decirle que es un método simplemente agregándole paréntesis, como si fuese una función sin la palabra antecesora function. Abro llaves y puedo decirle que esta función retorne una suma y realice la suma de estos dos números que están allá. Recuerden que para poder acceder a estos dos atributos siempre se va a utilizar dentro de la clase la palabra this. Pongo un punto y miren que ahora me dice que puedo acceder a estos dos atributos y también al método. Pero vamos a utilizar el atributo 1 más que lo sume con el atributo 2. Esto, punto número 2. Ya he realizado el primer método. Pero me dirán, ajá, ¿y cómo sabe este método de dónde vienen esos números o de dónde se asignan o quién los asigna? Eso lo veremos ahora. Vamos a ver qué pasa si ejecutamos esto o creamos nuestra primera calculadora a partir de este modelo. Vamos a crear la primera calculadora. Para crear la calculadora o este primer objeto podemos crear una variable, puede ser var, let o una constante. En este caso voy a utilizar let. Vamos a llamar a este objeto calculadora 1 y le voy a decir que este nuevo objeto utilice el modelo calculadora, el que hemos creado acá arriba. ¿Cómo hago eso? Para que utilice ese modelo, solamente escribiendo new, miren, new calculadora con C mayúscula, así como la he mencionado acá, y listo.
entre paréntesis y punto y coma. ¿Listo? Ya esta es una calculadora. He creado una calculadora solamente con una línea de código. Porque le estoy diciendo que utilice todo esto que está acá. Si quiero crear otra calculadora, calculadora 2. Listo, he utilizado o he creado una segunda calculadora a partir de este modelo. Ya no me toca repetir y repetir y repetir por cada una de las calculadoras que yo haga. Estoy reutilizando esto de acá o estoy utilizando este modelo. Voy a borrar este, pero ojo, no va a funcionar todavía. Recuerden que vamos avanzando paso a paso, pero vamos a ver qué pasaría si lo mando a imprimir en consola. Y vamos a ejecutar esta acción, suma, ya que sume esos dos números. Para eso utilizo el nombre de mi objeto. Mi objeto se llama calculadora 1 o mi instancia. Instancia calculadora 1. Punto. Y miren que puedo acceder, agregando un punto, puedo acceder a los diferentes atributos y al método o a la acción a realizar. Vamos a realizar la suma. Le agrego punto y coma. Listo, tengo una calculadora nueva y está realizando una suma de dos números. Pero ojo, no le he agregado cuáles son los dos números que va a sumar. ¿Qué pasa si lo ejecuto así? Vamos a ejecutarlo en consola. ts-node. Recuerden que ya hay un video acá que me explica cómo ejecutar esto en consola. Pueden verlo en el canal. Entonces, voy a ejecutar esto en consola. El archivo se llama operaciones.ts y me está diciendo que precisamente la suma de los dos números es 0 porque los he iniciado acá, pero no los estoy pidiendo acá. Esta calculadora necesita un espacio para que puedan asignarle los números. ¿Cómo puedo hacer eso? Vamos a hacer que la propia calculadora me pida los números aquí, los números que yo quiero utilizar. Para poder inicializar los números directamente desde la calculadora y no desde las operaciones, porque también se puede pedir desde las operaciones o desde los métodos, agregándolos aquí. En este caso vamos a pedirlo desde la propia calculadora. Entonces utilizo esto. Aquí voy a decirle que se van a pedir en el constructor. Le voy a decir que apenas se cree y se vaya a utilizar la calculadora, pida los números. O que constantemente esté leyendo estos dos números que posiblemente asignen acá. Entonces le voy a decir que aquí va a estar un número 1. Vamos a llamarlo número 1. De tipo number. Y también que pida otro número 2. Vamos a ponerle aquí número 2. De tipo number. Va a pedir dos elementos. Inicializa, pero además pide dos números. Y esos dos números que vas a pedir, o que vas a leer de acá, asignalos a estos que están aquí, a los que se están inicializando para que pueda realizar la operación. Para poder asignar estos dos números que se están pidiendo o que voy a pedir aquí en la calculadora, voy a pedir estos dos números y quiero que los agregue acá para que puedan ser operados. Entonces aquí en vez de 0 le voy a decir que sea igual al número que agrega, al número 1 y al número 2. ¿Listo? Nuevamente repito, que todo número que agreguen en la calculadora los mande acá mediante el constructor a esta clase y se puedan ejecutar en las diferentes acciones, ya sea suma, resta, multiplicación y división. Y listo. Miren que acá cuando he creado la calculadora me dice que está esperando dos argumentos. Esos dos argumentos serían los dos números que está acá. Está esperando que escriban dos números o que se le asigne. Vamos a decirle que se va a sumar, por ejemplo, 10, se va a sumar el 10 y el 10. ¿Sí? Esos dos números se van a sumar. ¿Qué pasa si ejecuto? Control S para guardar. Lo hice donde no era. Otra vez. Control S para guardar y ejecuto acá. Muevo la flechita hacia arriba para no tener que escribir esto nuevamente y presiono Enter.
Y miren que ya está realizando la operación. Está sumando estos dos números. Si yo llego a ingresar otro número diferente, por ejemplo el 50, y ejecuto, vamos a guardar, control S, y ejecuto, ya está sumando esos dos números. Listo, ya con eso tendría la primera calculadora que solamente suma, más nada. Ahora vamos a hacer la otra acción, que reste también esos dos números. Restar, vamos a crear el método o la acción restar, que va a retornar la operación de el número 1, recuerden this número 1, menos el número 2. This, dentro de una clase siempre hay que utilizar this para acceder a los atributos. Punto, número 2, punto y coma. Listo, ya esta operación o esta calculadora vamos a limpiar con el comando clear y terminar. Vamos a dejarlo limpio y listo. Ya si no quiero realizar la suma de esos dos números sino la resta, pongo aquí resta, en este caso a restar, y ejecuto. 50 menos 10, aquí tengo los dos números que se van a restar. 50 menos 10 serían 40, ¿verdad? Vamos a ver si lo resuelve. Aquí, flechita arriba para no tener que escribir nuevamente eso y presiono Enter. Y ya lo está restando. Listo. Ahora es facilito. Si quiero realizar la suma de esos dos números, escribo suma. Ejecuto. Y va a realizar la suma. Y si quiero realizar la resta, apenas es cambiarle aquí por resta o restar. Y va a ejecutar la resta. Ahí la está, ejecutando. Listo, ya tengo la primera calculadora. Si quiero crear otra calculadora diferente, bueno, puedo tener hasta 4 calculadoras allí. No necesito crear nuevamente código. Le digo que ahora voy a crear una calculadora número 2. No, voy a tener diferentes calculadoras. Miren que ya solamente con 2 líneas de código, una sola en realidad, estoy creando new calculadora. Ahora sí, estoy creando otra calculadora que me va a permitir sumar, restar. En este caso vamos por suma y resta, me va a permitir sumar y restar dos números. Por ejemplo, voy a poner 100 o 1000, voy a poner 100 y el otro número, ¿no? Que aquí agregue 100 y acá 50 o 10, ponerle 10. ¿Listo? ¿Y qué quiero hacer con esos dos números en la segunda calculadora? Si quiero sumarlos, entonces por ahora lo estamos mostrando en consola y vamos a llamar al método que queremos ejecutar, si es la suma o la resta. En este caso va a ser, vamos a restarlos. Calculadora 2 llame a la resta y los paréntesis porque es un método. Y listo, la segunda calculadora va a restar y la primera, vamos a decirle que la primera suma esos dos números. Ya tengo dos calculadoras, una va a sumar estos dos números y la otra calculadora va a restar estos dos números. Vamos a limpiar, terminal, y vamos a ejecutar. Ahí está, la primera calculadora está sumando 50 más 10 da 60 y la segunda calculadora está ejecutando o restando 100 menos 10 da 90. Listo, miren que ya es fácil crear las calculadoras y ya teniendo todo esto o reutilizando este modelo. Vamos a limpiar acá, dejarlo limpio, voy a cerrar la terminal y vamos a ver qué otros cambios podemos implementar acá para ir avanzando, como les había mencionado, poco a poco. Listo, tengo una clase, los dos atributos, el método constructor que inicializa las variables, en este caso no son variables, son atributos, y los métodos que se van a realizar. Ahora, yo puedo acortar un poquito más el código que se está repitiendo en cada una de las calculadoras, este console log.
Si todas las calculadoras, para evitar que todas las calculadoras tengan que escribir esta pequeña línea de código, entonces yo puedo decir que eso se ejecute desde la acción, desde el método. Yo puedo decirle que ya no retorne nada, sino que imprima console.log. Voy a traer este console.log, lo voy a traer para acá. Al ejecutar, muestre en consola enseguida la suma de esos dos números. Y acá le puedo decir, antes de cambiarlo, vamos a verlo como estaba, vamos a agregar o implementar un término que se me había pasado, y es este. Si yo le agrego aquí la palabra void, que también se ha explicado teóricamente en uno de los videos, recuerden que estoy creando un método que no retorna nada, un método que no necesita un retorno. Entonces yo puedo quitar esto y utilizar el console.log. Ya no es necesario utilizar la palabra retorno o retorno. .log, y ahí está. Vamos a agregar también ese tipo de retorno acá. Ya no es necesario utilizar el retorno. Estoy diciendo que esto va a ser un método que no retorna nada, no me devuelve nada, solamente va a ejecutar la acción que está aquí. Ahora sí, me estoy ahorrando una pequeña porción del código. Miren, ya puedo borrar esto. Ya no es necesario que por cada calculadora o por cada acción que yo vaya a realizar en 1, 2, 3, en todas las calculadoras que yo haga a partir de este modelo, necesite colocar un console.log. ¿Listo? Solamente se necesita ejecutar la acción que se desea, sea la suma, la resta, la multiplicación o la división. Le vamos a borrar aquí. Y listo. Vamos a ver si funciona. Control ñ y vamos a ejecutar el comando. Listo, miren que me está devolviendo, está funcionando igual que antes, pero ahora con menos líneas de código o menos código en cada uno de los objetos o las instancias creadas a partir de la clase. Hemos acortado un poco más el código. Ahora, aunque esto no es necesario, voy a explicar otra cosa. Si yo quiero que estos métodos se ejecuten sin ser llamados, quiere decir, vamos a borrar esto un momentico. Si yo quiero que la suma y la resta se ejecuten sin ser llamados, sin necesidad de esta porción de código, entonces lo inicializo acá en el constructor. Recuerden que todo lo que se va a meter en el constructor se inicializa solo, automáticamente. Entonces, si yo le digo que en el constructor inicialice la suma, por ejemplo, si suma, punto y coma, cada vez que yo ejecute el código, vamos a ejecutar el archivo y miren que está mostrando resultados. Se está ejecutando la suma en cada una de las calculadoras, pero miren que yo no la estoy mandando a sumar en ningún lado. Automáticamente se está ejecutando esa suma. 50 más 10 da 60 y 100 más 100 da 200. Si yo quiero que se ejecute también la resta, automáticamente, cada vez que yo cambio un número, entonces le digo que este método se inicialice acá en el constructor, automáticamente realice esa acción. Ponerle aquí restar. Y miren que ahora, cada vez que yo ejecuto o mando a realizar una acción acá, vamos a cambiar los números, 50 acá, listo, vamos a limpiar y ejecuto. Miren que automáticamente está haciendo la suma y la resta en cada una de las calculadoras. La calculadora 1, que tiene el número 12 y el número 12 y el número 10, está realizando las dos operaciones. La suma da 22, mírenlo acá, y la resta de esos dos números da 2. La segunda calculadora también está realizando las operaciones de suma y resta.
La suma de esos dos números da 150 y la resta da 50. Y miren que en ningún momento estoy diciendo ejecuta suma o ejecuta la resta. Automáticamente la está ejecutando. Pero para nuestro ejercicio necesitamos que esas acciones se ejecuten cada vez que yo presiono un botón. No es bueno para este ejercicio que se ejecute enseguida todas las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. ¿Listo? Entonces, solamente para este ejercicio vamos a quitar estos métodos de allí y que solamente se ejecuten cuando sean llamados. Recuerden que para llamar a esos métodos en cada una de las calculadoras necesito utilizar el nombre de la calculadora, puede ser la 1 o la 2, vamos a decir que la calculadora 1 va a realizar una suma. ¿Listo? Ya le estoy diciendo que realice la suma. Vamos a guardar. Vamos a recoger este momento y ejecuto. Y miren que la calculadora 1 ya está realizando la operación que yo le pido que haga. Si quiero que realice la resta, pongo resta y eso es lo que va a ejecutar, la resta de esos dos números. Y es lo que necesitamos acá, que cuando yo presione este botón se ejecute la suma, cuando presione este se ejecute la resta y así con cada uno de los botones. Borro aquí, voy a limpiar la consola, dejarla limpia y la cierro. Entonces ya prácticamente casi que terminamos esta primera parte. Miren que no es muy largo, no es complicado. De pronto me he alargado mucho tratando de explicar cómo se trabaja con las clases. Voy a terminar rápidamente agregando las demás operaciones que son la multiplicación de tipo void, que no retorne y que me imprima en consola la multiplicación de esos dos números. This número 1 por el número 2. Punto y coma. Y enseguida la división. Listo, ya ahí tengo completado mi modelo de calculadora. Una calculadora que realiza operaciones de dos números y puede realizar una suma, una resta, una multiplicación y una división. Y a partir de ese modelo puedo crear varias calculadoras. Otro término a conocer acá en el uso de clases o en programación orientada a objetos es que cada uno de los atributos o métodos se pueden volver públicos, privados o protegidos. Automáticamente, si nosotros no determinamos si un atributo o un método es público, es privado o protegido, por defecto él queda siendo un atributo o método público. Por defecto entonces siempre van a ser públicos. Lo que quiere decir que puede ser llamado en cualquier parte dentro de la clase y fuera de la clase, y también puede ser modificado. Y para algunos proyectos eso no sería muy bueno, que puedan entrar al modelo base del objeto y realicen algunas modificaciones de las propiedades, ya sea de atributos o métodos de ese objeto base. Por ejemplo, miren que calculadora 1 está realizando las acciones que se le piden: suma, resta, multiplicación y división. Pero, por ejemplo, miren que acá calculadora 1, este objeto puede modificar estos atributos. Miren que en cualquier momento yo puedo hacer una modificación, que ya el primer número no sea 12 sino 45. ¿Cómo protejo yo ese atributo para que no pueda ser modificado una vez que se haya creado? Para evitar eso, entonces le decimos a una propiedad, ya sea atributo o método, que sea de tipo privado, utilizando esta palabra antes del atributo
o antes del método. Un método también puede ser de tipo privado, que solamente se puede utilizar aquí dentro de la clase y no puede ser llamado por fuera. Por ahora vamos a implementarlo con los atributos. Miren que le estoy diciendo que el número 1 sea un atributo de tipo privado. Por lo tanto, miren que acá me está diciendo que la propiedad número 1 es privada y solo se puede acceder a ella en la clase. Miren que ya no me está permitiendo acceder para realizar modificaciones. Y si la dejo pública, aquí me equivoqué, y si la dejo como un atributo público, miren que ahora sí puedo cambiarle su contenido las veces que yo lo desee y no hay ningún problema. Entonces ya saben, en este caso, para este ejercicio, lo mejor sería dejarlo privado, porque solamente necesito que realice las operaciones una vez yo ingrese los números, pero no tengo en ninguna parte la opción de modificar esas operaciones ya guardadas. Vamos a dejar esto en privado. Así puedo seguir realizando operaciones. Miren, 26 más 10, por ejemplo, y vamos a decir que realice la suma de esos dos números, que la calculadora 1 realice la suma de estos dos números. Por lo tanto, le digo calculadora 1, por favor, realiza la suma. Ejecuto y ahí está, realizando la suma. La suma de 26 más 10 da 36. Excelente. Ahora, si yo le digo a un método que sea privado, que solamente se pueda utilizar dentro de la clase, miren que ya yo no puedo llamarlo por fuera de la clase. No puedo ejecutarlo. Pero miren que no me está permitiendo llamarlo. Dice la propiedad suma es privada y solo se puede acceder a ella en la clase calculadora. De pronto, una acción que se va a ejecutar en cada uno de los demás métodos aquí dentro de la clase, la puedo crear acá, que no salga de allí. Pero en este caso sí necesito que salga de allí, de la clase, que pueda llamarla. Entonces lo dejo público. Miren que no es necesario escribir la palabra público, pero sí es necesario dejarla privada, indicar cuándo es privada o protegida, que eso lo veremos cuando se explique el siguiente video donde se va a aplicar la herencia. Por último, para no alargar más el video, el resto, lo que haga falta, se va a grabar en otro video o se va a explicar en otro video. Vamos a terminar de acomodar esta pequeña parte de acá, que en TypeScript se puede realizar una pequeña modificación. Acá entonces tenemos los atributos. Luego esos atributos se están inicializando acá y se le están asignando los números que se le agreguen en cada uno de los objetos. Pero miren que es un proceso que parece repetitivo. No sería bueno acortar esta parte sabiendo que de todos modos se va a inicializar y de todos modos se le va a agregar números. Sí se puede. Aquí en TypeScript sí se puede por inferencia. Él va a asumir que automáticamente estos números que van aquí son los atributos de esta clase. ¿Y cómo hago eso? Vamos a comentar un momento esto. Y miren, si lo hago directamente, el programa me está diciendo la propiedad num1 no existe. No hay ningún atributo creado y no se está inicializando todavía. Y acá tengo num1. Algunos dirán, bueno, eso se soluciona colocando acá num1 y num2, que me está diciendo que no existe. Pero aún sigue diciendo no existe, no se ha inicializado. ¿Cómo puedo corregir eso? Entonces, como ya vimos, yo le puedo decir al constructor que estas variables que se están creando acá también son atributos, solamente diciéndole si son públicas o privadas. Miren que si escribo la palabra public, en cada una de esas variables las estoy convirtiendo también en atributos. Y miren que se solucionó el problema que me estaba mostrando. Ahora sí reconoce
cada uno de estos atributos que se están llamando acá. Se hace como por inferencia. Él asume ya que los atributos son estos, los que está pidiendo. Los está creando, los está pidiendo y los está inicializando sin necesidad de hacer el proceso 3 veces. Y listo, ahí acorté un poco más esta primera parte. Entonces, a la hora de crear una clase, no necesariamente una calculadora, al momento de crear cualquier otra clase donde se deba pedir esos datos o algunos datos y se deban inicializar, de todos modos pueden acortarlo haciendo los 3 pasos en uno solo, aquí directamente en el constructor. Listo, ahora sí tengo la calculadora completa, realizando lo que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y puedo, ya saben, crear varias calculadoras, crear la cantidad de calculadoras que yo quiera a partir de ese modelo. Calculadora 200. La cantidad de calculadoras que yo quiera realizar las puedo hacer a partir de este modelo. Ya sería que cada calculadora tenga un color distinto, tenga una organización distinta, pero las operaciones o los atributos, si van a ser los mismos, entonces pueden ser llamados desde este modelo. Vamos a dejarlo con una sola calculadora. Y finalizamos nuevamente probando por última vez si en verdad está funcionando con estos últimos cambios que se ha realizado. Miren que solamente en 17 códigos bien organizados tengo todo el proceso necesario para que cualquier calculadora, estos modelos que solamente necesitan 2 atributos y realice operaciones, pueda ejecutarse o pueda crearse a partir de este modelo. Vamos a ejecutar calculadora 1, por ejemplo la suma, que la calculadora 1 realice la suma, punto suma, también realice la resta, restar, la multiplicación y la división. Vamos a ponerle acá para que no dé números locos o con tantos decimales. Ponerle por ejemplo el 40 y el 5, que realice las operaciones de esos dos números, y ejecuto la calculadora 1. Listo, miren que me está realizando la suma de 40 más 5 es 45, la resta da 35, la multiplicación da 200 y la división da 8. Para aquellos que quieran de pronto agregar un mensajito para que se vea simplemente más bonito, acá lo pueden hacer. Miren que voy a agregar un mensaje. La suma es, y aquí le digo que esto es una operación. Un mensaje, la suma es, y realice la operación. Esta es la resta. La resta es, acá le digo lo mismo. Voy a copiar esto para no tener que escribirlo. Aquí la suma es, y le digo que esto es una operación. Debo encerrarlo entre paréntesis para que él sepa que es una operación. Acá le digo la multiplicación y también en la división. Limpio consola, voy a cerrar un momento y miren, aquí tengo la calculadora o el modelo de calculadora y los números que quiero operar, realizando la suma de esos dos números, la resta, la multiplicación y la división. Y ahora los va a mostrar con esos mensajes. Probamos, ejecutamos y ahí está. Ya tengo el número 40 y el número 5. Entonces la suma es 45, la resta es 35, la multiplicación es 20 y la división es 8. Y esto lo pueden acomodar como ustedes deseen que se muestre esos resultados.
Obviamente TypeScript también tiene otra forma de escribir estos mensajes. Y miren que él me lo recomienda acá en el bombillito. Si yo le presiono el bombillito, él me puede decir o me puede sobre o reescribir esto. Y miren la otra forma, dejando de escribir tanto este signo más para concatenar un texto con algunas operaciones. Entonces, yo puedo hacer eso, reescribir el código y él solo lo hace. Pero no se preocupen, si lo tienen así como lo tenía yo anteriormente, también funciona. Esto es como una actualización, todavía no me acostumbro a escribirlo de esta forma. Y ahí finalizamos. En el próximo video ya podremos crear la interfaz gráfica, esta interfaz gráfica, e implementar este código que ya se elaboró acá, que ya corra sobre esta interfaz gráfica o la ponga en funcionamiento.